Colección Antiprincesas presenta Frida Kahlo, escrito por Nadia Fink, ilustrado por Pitu Saha. ¿Empezamos? Para jugar hay que ensuciarse. Porque siempre que nos hablan de historia nos cuentan sobre mujeres y hombres importantes. ¿Importantes como las princesas también vestiditas que no pueden salir a jugar y ensuciarse? ¿O importantes como los superhéroes y sus superpoderes que nos quedan tan lejos? Algo así, pero no. Cuando acá decimos importantes, estamos hablando de quienes se ensuciaron para crecer y divertirse, de quienes no se quedaron esperando y de quienes también usaron superpoderes, pero otros. Animarse a algo más, tratar de entender el mundo de otra manera, saltar obstáculos y dejar una obra que está más allá de cualquier tiempo. Así empezamos a tejer estos libros, pequeños o grandes recorridos de dibujos y palabras, para contar historias que merecen ser contadas, en este caso, la de Frida Kahlo. Frida nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, un pueblo de México. Pero ella siempre dijo que había nacido en 1910. ¿Por qué? Porque ese año empezó en su país una gran revolución que hicieron los campesinos y entonces decidió que ella y el Nuevo México habían nacido juntos. ¿Por qué nos gusta tanto Frida y todo su arte colorido? ¿De dónde le salen tantas imágenes que se aplastan en la tela y cobran vida propia? A lo mejor Frida quiso sacar para afuera todo lo que la hacía especial, y eso le viene de chiquita, como a los pintores, pero a ella más. ¿Por qué a ella más? Famoso perro preguntón de Frida. Porque viene de una familia trabajadora, pero su padre le ayudó mucho, y por ser mujer le era más difícil porque en esa época solo podían ser amas de casa. Pero además, muchas otras cosas hicieron de Frida una artista muy especial. Todo empezó a sus 6 años. A los 6 años tuvo una enfermedad que hizo que su pierna derecha creciera menos y quedara más pequeña que la otra. Por eso tuvo una renguera que la acompañó toda la vida. Frida iba a paso lento, pero nunca dejaba de avanzar. Su papá era fotógrafo. Hacía retratos con su cámara. Juntos daban largos paseos y a él le gustaba pintar cuadros de los paisajes que veía a su paso. Cuando Frida se hizo pintora, mucho había aprendido de su padre, las miradas de los rostros, las formas de colorear. Pero no nos adelantemos, que Frida todavía es una chica y tiene que ir a la escuela. Frida dio un examen muy difícil para entrar a la preparatoria, lo que acá llamamos secundaria, en la mejor escuela de México. En ese tiempo, para las mujeres era casi imposible estudiar porque se priorizaba el estudio de los varones. Sin embargo, ella fue una de las 35 chicas que iban a clase entre 2000 chicos. Frida trataba de ocultar su pierna renga usando pantalones. En la primaria los chicos se burlaban de ella, pero en la preparatoria empezaron a mirarla de otra manera. Frida divertida, Frida ingeniosa, Frida inteligente y rebelde. ¿Y este hombre quién es? Es Frida. En algunas fotos de aquella época se vestía de traje y simulaba ser un varón cuando el padre las retrataba, junto a sus hermanas. Frida rebelde desafiaba a su madre, que la retaba por sus atrevimientos. En la escuela conoció a Alejandro y se enamoró. Una tarde se subieron juntos al autobús que iba rapidísimo y chocó muy fuerte. Frida tuvo heridas graves, pero para sorpresa de los médicos, sobrevivió. Entonces tenía que quedarse quieta para que sus huesos volvieran a estar fuertes. ¿Y no se aburría en la cama? Sí, al principio se aburría mucho, porque como su espalda estaba enyesada, debía pasar todo el tiempo recostada mirando el techo. Pero su mamá tuvo una gran idea. Desempolvó la vieja caja de pinturas de su papá, que había dejado abandonada en un cuartucho, y armó un caballete sobre la cama para que el tiempo pasara más rápido y su aburrimiento no fuera tan grande. A partir de su soledad y de su aburrimiento primero y de sus ganas de mostrar las cosas de otra manera después, a Frida le nació pintar. Su mamá también le había colgado un espejo sobre la cama para que ella pudiera verse. Al principio a Frida la enojaba verse tan inmóvil, pero después decidió ser su propio modelo. Si tenía que ver esa cara todo el día, iba a ser su fuente de inspiración. Por eso empezó a pintar autorretratos, y para que la acompañaran en su soledad agregaba animales, monos, perros, ciervos y papagayos se paseaban por sus pinturas.
Después de muchos meses en cama, Frida se recuperó. Había pintado ya varios cuadros y quería que alguien le diera una opinión sobre su obra. Así fue que fue a ver a Diego Rivera, un artista reconocido que estaba haciendo un mural en una escuela. Diego se enamoró de sus cuadros y también de la pintora. Rivera hacía grandes murales en edificios públicos, escuelas, teatros, ministerios, sobre trabajadores que luchaban para cambiar su país y el resto del mundo. Diego y Frida se casaron, a falta de 2 veces. Sin embargo, tuvieron otros amores, aún estando juntos. Como otras cosas, compartían ese sentimiento más de lo acostumbrado para la época. Así los amigos y amantes eran muchos y para Frida el amor se reflejaba en hombres y en mujeres. No olvidemos que vivían en un país que había pasado por una revolución y entonces todo debía ser cambiado y puesto patas para arriba. Revolución, cuando se cambian las cosas que están mal entre muchas personas. En París, Frida hizo una exposición de sus cuadros. André Breton, fundador del surrealismo, se convirtió en admirador de su obra, que le parecía muy representante de esa corriente. Pero ella no creía que su arte fuera surrealista, no pintaba lo que estaba en su cabeza, sino lo que le sucedía todos los días y lo que vivía en su país. Surrealismo, corriente artística en la que se escribía o pintaba lo primero que venía a la cabeza. No había reglas para expresarse. Los esqueletos aparecen mucho dentro de su obra, y es que en su país se entiende la muerte como un camino, como un proceso hacia otra vida. Por eso el 2 de noviembre, que es el Día de los Muertos en México, es un día de fiesta y no de tristeza. Se baila, hay desfiles y familias que van a hacer picnic a los cementerios. 4 habitantes de México, 1938. Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos, 1932. Es espantoso ver a estos ricos que celebran fiestas mientras miles y miles se mueren de hambre, dijo Frida en Estados Unidos. En la época en que vivió en Estados Unidos, porque Rivera había ido a trabajar allí, Frida extrañaba su cálida tierra. Por eso se pintó entre medio de 2 países. De un lado, el mundo mexicano lleno de historia y de vida, plagado por los poderes de la naturaleza. Del otro, el mundo yanqui, muerto y dominado por las máquinas. Obra de Frida. El abrazo de amor del universo, la tierra, México, yo, Diego y el señor Xolotl, 1949. Frida tiene a Diego a Upa como un bebé y el cuadro contiene muchos elementos de la mitología mexicana. La noche, el día, el sol y la luna y Chihuacuatla, diosa de la tierra. También el perrito Itzicuintli, que es la representación en la tierra del perro Xolotl, el guardián de los muertos, del mundo de los muertos. La columna rota, 1944. Diego caracterizó al arte de Frida como de una franqueza absoluta, descarnada, feroz sobre el mundo femenino. Frida no tuvo hijos. Le hubiera gustado, pero sus huesos por tantas fracturas y operaciones no estaban preparados para resistir un embarazo. Lo que sí tuvo fue una sobrina y un sobrino. Eran hijos de su hermana Cristina y los 3 vivían con ellos en la Casa Azul. Su sobrina, cuando fue grande, escribió un libro sobre Frida, donde contaba que era una mujer muy alegre que siempre cantaba canciones. Era verano en México, pero Frida temblaba. Hacía varios meses que estaba otra vez en cama. Sufría de una infección seria en los pulmones y tenía que tomar muchos medicamentos para calmar sus dolores. Era un gran riesgo que saliera a la calle en esas condiciones. Pero allí estaba, otra vez, en movimiento, marchando por las calles para estar presente cuando los trabajadores pedían mejores sueldos. Salir no le hizo bien, pero Frida lo sabía y esa fue también su decisión, llevar su cuerpo como una bandera. A los pocos días se cansó de seguir peleando con sus dolores y dejó que le llegara la muerte. En México tienen la creencia de que los perros xolotls
como ese que tanto acompañó a Frida en su vida y en esta historia, son los que transportan a los muertos sobre sus espaldas. Los llevan por el espiral de las 9 corrientes subterráneas, hacia el mundo donde los muertos podrán resucitar. Hacia ese mundo viajó Frida, atravesando el ocaso con su inseparable perrito. Espero que hayas disfrutado esta historia. Nos vemos en la próxima.